De muerte a vida, el bautismo, como bien dijo nuestro hermano Edgar, con razón del bautismo de Digna, hoy una fecha muy especial para nosotros, esperada, por la cual hemos orado y nos hemos preparado. Pues hoy debería estar el pastor Jairo con nosotros y el sermón estaba a cargo suyo, pero por la providencia divina, pues me tocó a mí. Así que les invito que me acompañen por favor a Mateo 28, 16 al 20. Pido a los hermanos que ayuden a los invitados a encontrar los pasajes. Vamos a leer Mateo 28, 16 al 20 y luego Marcos 15, 16 del 15 al 16. Mateo 28 del 16 al 20 y enseguida Marcos 16, 15 al 16, que es el pasaje paralelo. Es el mismo evento narrado por dos personas. Como aclaración, hoy manejaré versiones distintas de la Biblia. ¿Por qué? Mateo 28 del 16 al 20, Marcos 16 del 15 al 16. Como decía, hoy manejaré diferentes versiones de las Escrituras para ayudar a los invitados que no están familiarizados con el lenguaje bíblico flojito, por favor. A que entiendan, ¿no? el pasaje. Estos dos voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Así que leemos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bueno, el episodio que tenemos aquí es el mismo episodio narrado por dos personas distintas. No se contradicen, se complementan. Vemos a esta porción de las Escrituras que relata lo que ocurrió después de la resurrección. Jesucristo, cumpliendo las profecías que hablaban de Él, había muerto para redención de su pueblo y había resucitado al tercer día, y ahora ya glorificado, ya exaltado, se presenta a sus discípulos tal cual como prometió. Esas son las últimas palabras, los últimos mandamientos que el Señor comunica a sus discípulos. Jesús, el Cristo, el Mesías, prometido desde el Génesis, anunciado a través de toda la Escritura por los profetas, finalmente abandonando su gloria eterna, descendiendo de su trono, se humilló y se hizo hombre, ser humano, tal y como nosotros. Dios hecho carne. Y no solamente se humilló haciéndose semejante a los hombres, encarnando, sino que en forma de hombre se humilló todavía más y se hizo siervo, y una vez más se humilló todavía más y fue a muerte, y se humilló una vez más y muerte de cruz, como cantamos hoy. ¿Qué misterio es ese? Que el Dios eterno e inmortal se hace hombre y muere por los pecados. El Dios 3 veces santo, cargando sobre sí las ofensas de los pecadores que contra Él pecaron. Jesucristo en esa cruz en vergüenza, sujetando sobre sí el castigo de nuestra paz, el juicio de Dios, la ira y el rechazo divino, el desprecio de los hombres, allí saldó la deuda de todos aquellos que en Él confía y entrega su vida. Cumpliendo lo que los profetas habían hablado sobre Él, que Él llevaría sobre sí el castigo, el peso de la ira de Dios para redimir a su pueblo. La luz del mundo al tercer día, esa que se había apagado en la muerte, vuelve a brillar. Jesucristo resucita con todo esplendor y gloria. El Salvador que vino al mundo, el Creador eterno, celestial, que se encarnó y habitó juntamente con lo creado, con lo terrenal, el 3 veces santo, con lo impuro,
que murió, ahora resucita y se presenta ante sus discípulos y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Su gloria, su soberanía, una vez ya sobre sus hombros, una vez más. Y en base de esa autoridad, de esa soberanía, Él les comisiona y les dice: id y predicad el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. El término naciones o criaturas ahí se refiere realmente a toda etnia, personas de toda raza, de todo color, de toda tribu, de todo género. Predíqueles el Evangelio. Y los que crean a ese mensaje de salvación, los que crean que Dios murió por sus pecados y resucitó al tercer día, los que se arrepientan de sus pecados y abandonen esa forma de vivir, bautícenles, enséñenles cómo obedecer todo lo que yo he mandado. Y Jesucristo termina haciendo esa promesa preciosa que no abandonaría jamás a sus seguidores. He aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, de los tiempos. Pensé que no iba a tener tos desde ayer, que no la tengo, y ahora. Pero bueno, aquí encontramos de entrada una definición muy buena de qué es ser un cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo. Un cristiano en nuestra cultura es alguien que de bebé le mojaron la cabeza, porque eso no es un bautismo. Hoy haremos un bautismo. Que mojen la cabeza a un bebé que no tiene ni idea de lo que le está pasando, eso no es un bautismo. Pero aquí encontramos una definición clara de entrada de qué es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que ha escuchado el mensaje de salvación, lo ha creído, en fe y obediencia a Jesús y en testimonio público, se somete al bautismo, se somete a la supervisión de otros discípulos de Cristo, quienes le enseñan a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Y junto con esos otros discípulos, la iglesia, ese nuevo discípulo espera la venida del Señor Jesús. Eso es un verdadero cristiano. Si alguno de los que están aquí, porque le mojaron la cabeza cuando era pequeño, se cree cristiano, pero no se encaja en lo que está diciendo la Escritura, yo solo estoy resaltando lo que dice el texto, déjame decirte, no eres cristiano. Ninguna de las promesas que encontramos en el bautismo te pertenece, pero te puedes arrepentir hoy de tus pecados, porque Jesucristo no rechaza a ninguno que viene a Él. Hoy, en obediencia a nuestro Salvador, a nuestro Señor, nosotros llevaremos a cabo, digamos que el segundo paso del discipulado de nuestra hermana Digna, ¿no? Ella ya se le predicó el Evangelio, vamos, tiene un seminario sobre el Evangelio ya después de tanto tiempo. El Señor la alcanzó y hoy la vamos a bautizar. Como iglesia, representado por nuestro hermano Ayose, la vamos a bautizar. Hoy ella públicamente, en testimonio de su fe, descenderá a las aguas. En lo que ella va a confesar públicamente su testimonio de fe, nosotros como iglesia confirmaremos ese testimonio de fe, afirmaremos que Digna ha escuchado el Evangelio, confirmaremos que ella atesoró la palabra, como leímos hoy, el hermano leyó en Hechos, que ella recibió la palabra, que la palabra atravesó su ser, que ella lo ha atesorado, que ella ha creído, que ella se ha arrepentido de sus pecados, que el Señor la transformó y que ella tiene viva esperanza, que ha nacido de muerte a vida eterna. Y juntamente con ella la iglesia estará diciendo: amén, hermana, amén. Creemos que Digna ha creído en el mensaje de que el Creador del universo desde la eternidad le miró a ella, la escogió a ella, y el Creador soberano se sometió a muerte por sus pecados, por sus miserias, la rescató en el fango de su pecado, le rescató de la muerte y le dio vida. Y Digna, que en su momento, como todos nosotros, era enemiga de Dios, contraria a Dios, viviendo para contradecir en rebeldía al Salvador, ahora por la gracia de Dios en Cristo Jesús es su hija amada y nuestra hermana amada. Eso es lo que nosotros hoy celebraremos en el bautismo de Digna. Ahora bien, hablar del bautismo en una cultura que, como les he dicho, cree que cristiano es aquel que se le moja la cabeza cuando bebé, es muy necesario que de una manera un poco más
clara, con atención, pensemos un poco acerca de qué dice la Biblia, qué es el bautismo, qué significa finalmente, para qué sirve, de qué va esto. Así que trataré de ser breve, no soy conocido por ser breve, pero trataré de forma breve guiarles a meditar un poquito acerca de qué es el bautismo. Vamos a considerar el bautismo en cuatro puntos, 4 aspectos del bautismo. Para los que les gusta tomar nota, lo siento, estoy, como pueden ver, mal de la garganta. Para los que les gusta tomar nota, el primer punto, el primer aspecto que vamos a analizar acerca del bautismo para entender qué es el bautismo es la belleza del bautismo. El segundo, la unión con Cristo representada en el bautismo. Tercer aspecto, la unión con la iglesia declarada a través del bautismo. Cuarto aspecto, la separación del mundo y la dedicación de por vida a Dios confesada en el bautismo. Así que sin más dilación, el primer aspecto, vuelvo a recordar que los pasajes bíblicos que leeré a partir de ahora están en una versión que los que están acostumbrados a escucharme saben que jamás la usaría, porque son paráfrasis, es decir, es la Biblia escrita, digamos así, en un lenguaje actual para que sea más fácil la comprensión. Por lo tanto, los hermanos que están familiarizados con las Escrituras, sí les animo que cojan sus Biblias, me acompañen a la lectura, pero los que no están acostumbrados, simplemente dedíquense a escuchar con atención. Bueno, la belleza del bautismo. La belleza del bautismo puede ser observada cuando nosotros meditamos en qué realmente significa, qué está representado en el bautismo. En el bautismo, el Señor mismo asocia 2 cosas maravillosas, que es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, con la muerte del creyente a sus pecados, a su antigua manera de vivir, y la resurrección del creyente a esa promesa de vida eterna. Vemos como el creyente es unido, es sellado por la promesa de que Él es heredero de la multiforme riqueza que el Señor Jesús conquistó en la cruz. En el bautismo nosotros podemos ver de forma representativa, simbólica, la expiación realizada por Jesucristo. ¿Qué es la expiación? Que Jesucristo murió para pagar los pecados de todos aquellos que como nosotros son pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que la paga del pecado es la muerte. Y aún Dios mismo se encarnó y no pasó por encima de su ley, sino que Él cumplió la ley para que aquellos que descansan en Él, confían en Él, puedan tener vida eterna, perdón de pecados. Eso vemos representado en el bautismo. El Dios eterno muriendo, vertiendo su santidad sobre el pecador inmundo para purificarle, para presentar a ese pecador rebelde a sí mismo. En el bautismo vemos representada la redención, la remisión de los pecados. La obra de Cristo es central en todas las Escrituras. La obra de Cristo es central en su misma vida en cuanto encarnado. Por lo tanto, la obra de Cristo es central en el bautismo. Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. El bautismo nos recuerda que cuando Jesucristo fue sacrificado en esa cruz, escachado en esa cruz, cuando Él descendió a la tumba, con Él fueron borrados de una vez y para siempre todos nuestros pecados. Nos recuerda, el bautismo nos recuerda el sufrimiento de Jesucristo, sometiéndose a la ira y al rechazo de Dios. También nos recuerda de su gozo, como dice las Escrituras,
puesto el gozo delante de sí, Él viendo que pecadores, miserables, que no merecen nada sino el infierno, encontrarían vida eterna en Él. En la cruz, el triunfo de Cristo fue hecho nuestro, de todos aquellos que creen y se arrepienten. Esa es la belleza que encontramos en el bautismo. Segundo aspecto sobre el bautismo, la unión con Cristo representada en el bautismo. El bautismo representa la unión espiritual del pecador con Jesús en su muerte, sepultura y en su resurrección. Romanos 6 del 1 al 5. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, si nos hemos unido a Cristo en su muerte, también nos uniremos a Él en su resurrección. Cuando Cristo murió, nosotros los que creemos en Él y fuimos bautizados, hemos muerto con Él. Cuando Jesús fue sepultado, allí representados en Él, nosotros fuimos sepultados. Cuando el Salvador resucitó, nosotros también unidos a Él por la fe, hemos resucitado también. Hemos recibido los beneficios de su vida santa, perfecta, el cumplimiento de la ley. Hemos recibido los beneficios de su muerte sacrificial, tomando nuestro lugar en esa cruz. Y hemos recibido los beneficios de su resurrección. Como dice la Escritura, Él resucitó para nuestra justificación. Su justicia eterna, la única que puede saciar la demanda de la ley de Dios, fue cumplida y fue vertida sobre todos aquellos que confían en Jesucristo. En su resurrección recibimos la garantía gloriosa y eterna que un día nosotros resucitaremos y viviremos con Él en gloria para siempre. Por la fe nosotros participamos de lo que el Señor Jesús hizo en aquella cruz, siendo sustituidos y representados por Jesús a través de todo lo que Él hizo por nosotros. El bautismo apunta a esta realidad espiritual. Nos podría ayudar un poco los votos matrimoniales a entender qué es lo que ocurre en el bautismo. Dos personas no van al altar, no dicen sí acepto, y de repente empiezan a amarse. Dos extraños que no se conocen de nada dicen sí acepto y wow, amor, pasión. No, sino es que ya se aman y están creciendo en este amor, entonces se comprometen públicamente a seguir dedicándose en fidelidad uno al otro y en amor hasta que la muerte los separe. Lo mismo ocurre en el bautismo. No es que Digna hoy cuando entre, baje al agua y salga, de repente el mundo va a cambiar y de repente va a creer. No, ella ya ha creído. El Señor ya le ha transformado. El bautismo no salva, son los salvos que bajan al agua. Son los que ya fueron alcanzados por el Salvador, que deben ser bautizados. No se bautiza para alcanzar salvación. En el bautismo no nace la fe lleva al bautismo. En el bautismo los pecados no son lavados. El bautismo representa lo que ya ocurrió. Cristo ya lavó esos pecados. Esa persona ya pertenece al Señor. El bautismo es una señal pública de que la persona ya está unida a Jesús y ahora públicamente simplemente declara que desea dedicar su vida para crecer en arrepentimiento y fe. Tercer aspecto del bautismo: la unión con la iglesia declarada a través del bautismo. El bautismo no ilustra solamente que una persona que cree, un creyente, está unido al Señor Jesús quien lo salvó, sino que también ilustra cómo el creyente que ha creído en el Evangelio
que está unido a Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, también está unido con otros que también, igualmente que esa persona, han creído en el Salvador, se han arrepentido de sus pecados y están unidos a Cristo. Esos son el cuerpo de Cristo, como dice la Escritura, la iglesia. 1 Corintios 12, 13 al 15. 1 Corintios 12, 13 al 15. Digna, más te vale, digna, porque me está costando predicar. Más te vale. 12, 13 al 15. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijere, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. También podemos leer en Efesios 4, 2 al 6. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. También podemos leer en Gálatas 3, 25 al 28. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos a la ley que sea nuestro guardián. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o esclavos, libres, hombres o mujeres. En el bautismo, la persona bautizada está anunciando públicamente que se identifica con el Señor Jesús, aquel quien, negándose a sí mismo por amor de la persona, del creyente, de su iglesia, tomó su cruz, la cargó hasta el Calvario, ahí fue crucificado. En el bautismo, la persona que se somete al bautismo, que desea el bautismo que desciende a las aguas, también se identifica con todos aquellos que por amor a Cristo cada día se niegan a sí mismos, toman su cruz y le siguen. En el bautismo, hoy digna, en el bautismo, públicamente anunciará, declarará, confesará que se une a la multitud de los demás peregrinos que también trillan ese camino siguiendo al Señor. Esos peregrinos que se ayudan mutuamente a permanecer fieles a nuestro Maestro, caminando unidos rumbo a la gloria eterna. Donald Whitney lo expresó de la siguiente manera: cuando Dios lleva a una persona a la nueva vida, esta persona entra en el cuerpo espiritual, es decir, la iglesia, el cuerpo invisible de Cristo, que es la iglesia universal. Esta experiencia espiritual es ilustrada por el bautismo en las aguas, que es la entrada simbólica de este individuo en el cuerpo visible, tangible de Cristo, que es la iglesia local. El bautismo es un acto del que se bautiza, pero también es un acto de la iglesia que bautiza. El que se bautiza se declara públicamente estar sometido al Señor Jesucristo y a sus ordenanzas. Y los que bautizamos declaramos públicamente que enseñaremos a esa persona a obedecer todo lo que el Señor Jesús ha mandado. Que le ayudaremos a seguir al Señor, que le exhortaremos a seguir al Señor, que cargaremos con ella sus cargas, que le soportaremos a la par que ella hará lo mismo con nosotros. Cuarto aspecto del bautismo: la separación del mundo y la dedicación de por vida a Dios confesada en el bautismo. El bautismo señala también una entrega total del creyente, una entrega total y creciente de su vida a Dios. El bautismo anuncia, en el bautismo estamos anunciados que nuestras vidas fueron separadas del mundo para adorar y servir al Señor. Somos distinguidos del mundo, somos separados del mundo y somos sellados como pertenecientes a Dios. Colosenses 2, del 6 al 15. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo.
fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse vuestra confianza y tomar control de vuestras vidas. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Jesucristo. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de vuestra naturaleza carnal, ustedes fueron circuncidados, no con otra clase de circuncisión hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó en la cruz. Él venció todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Romanos 6 del 11 al 14 también dice, Romanos 6 del 11 al 14, así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en sus cuerpos y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumentos para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. En el bautismo, Digna también anuncia públicamente a la iglesia y al mundo que ella pertenece al Señor y que ella dedica su vida a crecer en amor, en obediencia al que la salvó. Para ir concluyendo, ¿qué es el bautismo entonces? Bautismo es un acto de la iglesia afirmando y retractando simbólicamente la unión entre el creyente y Cristo a través de la inmersión en el agua. A la vez el bautismo es un acto del creyente quien públicamente se dedica a Cristo y a su pueblo. Unido entonces a Cristo y a su iglesia por su confesión pública, el creyente es también marcado y separado del mundo. El bautismo es una señal, es un sello, una señal que apunta a algo superior. El bautismo dirige nuestros ojos al Evangelio, a la obra salvífica llevada a cabo eficazmente por Jesús, el único y suficiente Salvador. El bautismo es un sello, es como la marca registrada de que el creyente pertenece al objeto de su fe, esto es, al Señor Jesús. Es una marca que afirma que recibes a Jesús como el único y suficiente Salvador y que además lo recibes como tu Señor. Le perteneces y vivirás siguiendo en pos de Él, dedicándote a aprender y a obedecer todo lo que Él ha mandado. El bautismo es una expresión externa de una transformación interna. Es un reflejo de la obra de Cristo y es una sombra del futuro glorioso de cada creyente verdadero. Jesús mismo prometió que Él edificaría su iglesia y que las puertas del reino de la muerte no podrían aprisionar, sujetar a los suyos. Todos vamos a morir, eso es un hecho. No sé si has parado a pensar en eso, pero en menos de 100 años todos los que están aquí estarán muertos. Todos. No quedarás para semilla. Eso es un hecho. Cada uno de los aquí presentes un día cerrarán sus ojos en este lado de la existencia y abrirán sus ojos ante el Señor, legislador y juez del universo, el que conoce tu vida mejor de lo que tú conoces, tu propia vida. Y mi pregunta es, ¿cuál crees que será el veredicto? ¿Qué te dirá el juez del universo aquel día? Déjame decirte que si tú no eres un verdadero discípulo de Cristo,
Si tú no eres alguien que ha creído en el mensaje de salvación, que te has arrepentido de tus pecados y que sigues en pos del Señor Jesucristo, toda la belleza de la que he estado hablando, todas las promesas de las que he estado hablando y las que veremos representadas en el bautismo, todo ese banquete está puesto delante de ti, pero no es para ti. Está puesto delante de ti, pero no está a tu alcance. Hay una expresión popular que me gusta mucho. Esta semana he estado pensando en esto: pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Ese dicho me recordó enseguida Proverbios 14, versículo 12. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Mira, todos somos peregrinos, todos estamos trillando un camino, todos estamos siguiendo un sendero. Mi pregunta para ti hoy es: ¿a dónde está llevando el camino que estás tú trillando, recorriendo? ¿Está llevando a la vida y gozo eterno o a la muerte y condenación eterna? ¿De qué sirven los deleites vacíos, pasajeros, engañosos, que te hacen esclavo, que te aprisionan, que te hacen adicto, que te mienten, que te prometen gozo y satisfacción y sin embargo te dejan peor de cuando tú te metiste por ahí, vacío, esclavizado, dependiente? ¿Alimentan acaso, sacian acaso esta sed, este hambre del alma que no calla? ¿O lo hace todavía más urgente? ¿Cómo estás tú intentando saciar esta voz que no calla en tu ser? Pan para hoy y hambre para mañana. Deleite profano y pecaminoso hoy, condenación y sufrimiento inimaginable y eterno para siempre. Romanos 2, del 1 al 6 dice: por tanto no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, como juzga a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra todos los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar tú del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo como ellos. ¿No ves que tú estás despreciando las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que la bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, endurecido, sigues acumulando castigo contra ti para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según merezcan sus obras. Un día cada creyente resucitará por el poder vivificador de Dios. Como será hoy representado en el bautismo, viviremos para siempre. Las puertas del reino de la muerte ya no nos pueden retener, porque Cristo ya llevó sobre sí la paga de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar y Él resucitó por nosotros y para nosotros. Nosotros tenemos una esperanza viva. En el bautismo hoy, juntamente con Digna, la iglesia dirá: ya no hay condenación. Glorificaremos y exaltaremos al Señor porque ya no hay condenación. La muerte, el último enemigo, ya sabemos, fue vencido. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Cristo llevó sobre sí nuestros pecados y la paga por nuestra rebelión, pero también Cristo derramó sobre nosotros la gloria y el triunfo de su santidad y de su poder. Nosotros, hoy a través del bautismo, juntamente con Digna, declararemos que el Señor nos ha dado de beber de la única fuente que realmente sacia el ser, el hambre de nuestro ser. Que sobre nuestros corazones, al igual que sobre Digna, se derramó el amor pleno, suficiente, abundante, perfecto de Dios. Todo este banquete, todo lo que nosotros como iglesia vivimos confiados y felices, puede ser tuyo también si no has creído en el Señor Jesús. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creer en el Evangelio, creer que Jesucristo murió en esa cruz para perdón de cualquier persona que le mire a Él y le diga: perdona, sálvame. Él es el Salvador suficiente. Él no vino para justos, sino para injustos,
Aquí estamos todos bonitos y vestidos, como yo digo, disfrazados de buena gente. Pecadores, aparte de Cristo, escoria. Pero en Cristo, hijos de Dios, hijos del Dios eterno, herederos de la gloria eterna. Todo eso puede ser tuyo. Arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesucristo es suficiente. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros serán perdonados. Todos. Aquí no hay quien es más o menos pecador. Todos en Cristo desgraciados, todos en Cristo agraciados por Dios. Recibirás de una vez y para siempre perdón pleno y vida eterna. Gloria al Señor porque hemos podido escuchar su Evangelio un día. El Señor es tan precioso y el autor de nuestra fe va buscando formas de que el Evangelio llegue a nosotros. Todos nosotros podemos dar diferentes testimonios de cómo el Evangelio llegó a nosotros y cómo vimos a Cristo precioso. Caso de Digna, fue en un aeropuerto, ¿verdad, Digna? De repente el Señor le cruzó el camino de Digna. Digna iba por su vida, ajena del Señor y viviendo para sí misma. Pero desde la eternidad el Señor la había llamado. Y por su oveja amada, Él la fue a buscar. Cada uno de nosotros podemos dar un testimonio de cómo Dios, de forma tan graciosa, tan tolerante, estuvo detrás nuestro y nos estuvo llamando hasta que un día nos agarró y dijo: tú eres mío. Gloria al Señor, amén. Amén. Gloria al Señor porque hemos podido escuchar su Evangelio, porque hemos podido ver a Cristo glorioso. Gloria al Señor porque perdonó nuestros pecados. Gloria al Señor porque ustedes que no son cristianos han podido escuchar el Evangelio hoy. Y ojalá podamos dar gloria al Señor porque Él los ha salvado. Les invito a que inclinen vuestras cabezas, vamos a orar.